Bueno, buenas tardes. Siempre vengo muy contento aquí al País Vasco y en primer lugar quiero agradecer a ELA y a Ecologistak Martxan la organización de este acto, que yo creo que es muy interesante y muy pertinente hablar o reflexionar sobre lo ocurrido en Copenhague, porque creo que tiene que haber un antes y un después en la lucha contra el cambio climático y en general. Yo creo que todo lo que ha pasado en la cumbre de Copenhague requiere de una reflexión. Lo que sí creo que desde mi punto de vista hay que terminar esto con una reflexión sobre ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Porque claro, de momento podemos decir que los que están contentos son los enemigos de que haya un acuerdo global contra el cambio climático, son la industria de los combustibles fósiles, que ve cómo va pasando el tiempo y no hay nada que frene la quema de estos combustibles, ¿no? Nosotros entendemos que tampoco podemos simplemente decir, bueno, no ha pasado nada y seguimos como hasta ahora y vamos a la cumbre de México en diciembre como si nada hubiera pasado, porque evidentemente han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trabajamos con algunas ideas que simplemente he resumido aquí. La primera es que creo que debemos presionar mucho más para, por un lado, que se cumpla lo que ya está comprometido. Es decir, hay muchos países, muchos estados, ayuntamientos, municipios, comunidades, etcétera, que tienen compromisos de reducción de emisiones y, sin embargo, no lo cumplen, ¿no? Por ejemplo, en el caso del País Vasco, si no recuerdo mal, hay un compromiso de reducción del 20% de las emisiones. Pues esos compromisos ya adquiridos hay que exigir que se cumplan, ¿no? Y en ese sentido nosotros entendemos además que hay que exigir compromisos mucho más amplios a nivel local, regional, etcétera, porque entendemos que será mucho más fácil llegar a un acuerdo global si se ha avanzado mucho más, si hay una masa mucho mayor de otras administraciones o sociedades que ya se hayan movido, ¿no? Sin duda es necesario incrementar la presión sobre Estados Unidos y China, pero creo que eso está un poco en manos de su opinión pública y que sobre eso pues poco podemos hacer pero sí que podemos forzar un mayor compromiso a la Unión Europea, ¿no? Yo creo que la Unión Europea es inaceptable esa falta de liderazgo, esa situación de abulia en la cual está refugiada ahora mismo la Unión Europea. Creo que tenemos que denunciarlo sin freno y creo que no podemos, bueno, que es vergonzoso asumir esta realidad como europeos, ¿no? Yo creo que el ecologismo es uno de los valores de la ciudadanía europea y creo que la situación actual es inaceptable, ¿no? En otro punto es que en noviembre de 2007, cuando se presenta el cuarto informe del panel intergubernamental de cambio climático en Valencia, en noviembre de 2007, prácticamente consideramos que la pelea, digamos, científica sobre el cambio climático estaba cerrada. Sin embargo, lo que hemos visto es que, a pesar de la contundencia del informe, que como sabéis dice que con un 95% de certeza el ser humano está cambiando el clima, a pesar de la contundencia del informe, sin embargo, el negacionismo no ha dejado de presionar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que habíamos descuidado un poco digamos, la denuncia del negacionismo y los que están detrás, porque no es una digamos, una casualidad, pues determinadas cosas que ocurren en este sentido, ¿no? No son voces como nos pretenden hacer creer, simplemente que altruistas que estudian el clima y que ven que aquí no pasa nada. No, esto está detrás, está muy bien estructurado y hay intereses que se esconden y tenemos que hacer un esfuerzo por poner sobre la mesa esos intereses que en los últimos años habíamos descuidado un poco. Eso yo creo que es otro elemento sobre el que tenemos que trabajar, ¿no? Y en este sentido hay un elemento asociado que también me parece muy relevante desde el punto de vista estratégico, y es que yo creo que también tenemos que exigir a la industria que no está en contra de que se avance contra el cambio climático que lo hable en voz alta, ¿no?
porque hasta ahora solo se oye la voz de los que la niegan, ¿no? Parece que la industria solo tuviera una voz cuando la realidad es que hay muchas voces que están calladas, ¿no? Y yo creo que ahora que se habla mucho de responsabilidad social, una de las responsabilidades también es que la industria y las empresas hablen en este sentido, ¿no? Y luego, por último, que también creo que es muy importante, creo que en el último año se había avanzado mucho en construir un movimiento ciudadano que se enfrentara a este problema. La manifestación de Copenhague es la expresión de ese movimiento. Desgraciadamente, como he dicho, una manifestación pacífica y, en fin, festiva, terminó con las fotos en los medios de comunicación de las filas de gente detenida. Yo creo que eso probablemente es lo que querían los enemigos de esta lucha, porque si hubiera aparecido pues una manifestación festiva y tal, pues bueno, lo que era lo que se veía, y es que la gente pues pacíficamente demanda acción contra el cambio climático, y lo que salió pues fue pues una serie de largas filas de detenidos que para la mayoría bien pensante y derechista europea pues es como, fíjate, estos ecologistas broncas, menos mal que están ahí, ¿no? Detenidos. Y esto es un poco nuestro drama, ¿no? Y yo creo que sobre esto tenemos que extraer muchas lecciones, y creo que lo único que podemos hacer es analizar y dar un paso adelante y buscar estrategias que sean más efectivas que las que hemos tenido hasta ahora, pero lo que no podemos es pararnos, porque eso es lo que pretenden los que han llevado esta cumbre al fracaso, ¿no? Así que muchas gracias, y luego en el debate pues estaré encantado de responder a cualquier pregunta.